¿Qué tal? Veamos en este video tutorial los controllers, qué son y cómo podemos usarlos para organizar nuestras rutas. Los enclosures con los que creamos las rutas en el anterior video tutorial son excelentes, pero solo hasta un cierto tamaño de las aplicaciones. Son la mejor opción para aplicaciones que no superen las 20 o 30 rutas, pero a partir de ahí el archivo routes con enclosures puede convertirse en caótico. Siempre podemos ordenar las propias rutas creando distintos archivos root y usando requires, pero podemos organizarlo incluso mejor usando controllers. En resumen, un controller es una clase PHP con métodos que podemos enrutar. Los controllers son usados cuando necesitamos separar y organizar nuestra lógica de enrutamiento. Así, en lugar de tener una gran aplicación con cientos de rutas, tendremos una aplicación con 30 o 40 controllers. Veamos entonces cómo crear controllers y vincularlos a nuestro archivo root. En la aplicación Laravel, dentro del directorio app HTTP ya tenemos un directorio llamado controllers con un archivo controller PHP y una carpeta de momento. Podemos crear más carpetas dentro del directorio controllers, carpetas a las que suelen darse namespace para organizar los controladores. Primero vemos el archivo controller.php. Como vemos, de momento el archivo solo contiene el import de unas cuantas clases que necesita y la definición de la clase controller que extiende a base controller. Se trata, por tanto, de la base para nuestros controladores, lo que significa que todos los controladores que vayamos a utilizar van a tener que extender esta clase. Antes de crear nuestras propias clases, vamos a abrir el directorio out y ver su contenido. Como podemos ver, contiene 4 archivos que por los nombres claramente se ve que son los controles para un sistema de autentificación. Podemos echarle un vistazo para ver el modo en el cual se crea y organiza un controller. Si estás desarrollando una aplicación que no necesita un sistema de autentificación, puedes eliminarlo sin más. Porque ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro propio controller. Podemos hacerlo ya directamente, desde luego dentro de la carpeta controllers, y voy a llamarle, por ejemplo, homecontroller.php. Y después de añadir el tag PHP, lo primero que vamos a hacer es definir el namespace del controller, que en este caso puede ser app http controllers. Y a continuación ya podemos declarar nuestra clase homecontroller. Clase que, como dijimos, tiene que extender a la clase controller que vimos hace un momento. Y ahora dentro de la clase tendremos que ir incluyendo los métodos que necesitemos. Y empezamos por definir una nueva función pública a la que llamamos home. Y dentro de este método simplemente incluimos un return hola mundo. De este modo tenemos el controller más básico que se puede crear. Y ahora lo que tenemos que hacer es conectarlo. Así que en nuestro archivo web.php, que recuerda que se encuentra dentro del directorio routes, lo que tenemos que hacer es mapear una ruta o una petición al método controller que acabamos de crear. Vamos a eliminar lo que teníamos para no liarnos, aunque podemos dejar la base el root get que vamos a tener que volver a utilizar. Tenemos que indicarle la URI a la cual vamos a enlazar, que va a seguir siendo raíz, por tanto, como sabemos, la barra inclinada, pero a partir de aquí ya cambia, porque como dijimos, no vamos a usar un closure, sino una llamada al controller. Así que sustituimos la función anónima con la llamada al controller con esta sintaxis, en la que lo que decimos es que queremos llamar al método home de la clase homeController. Funciona. Sin embargo, observa que hemos mapeado esta ruta hasta el método home, pero no hemos provisto el namespace completo del controller, que tendría que ser app http controllers. ¿Cómo es entonces que funciona? Para entenderlo, vamos al directorio providers, que es otro de los directorios que se encuentra dentro de app, y aquí tenemos el archivo root service provider .php y como puedes ver ya incluye el namespace que ya nos indica que es aplicado para la root de los controllers.
Dentro de este mismo archivo tenemos el método map-web-routes. En la documentación, como vemos, dice que define las rutas para la aplicación, las rutas web para la aplicación. Si analizamos este método, podemos ver que está llamando al método group en el router, que básicamente lo que hace es encapsular todas las rutas definidas dentro del grupo y le aplica las opciones específicas para cada una de ellas. Así, la opción definida en este grupo es la opción namespace, que configura namespace a la propiedad namespace que está más arriba, la que decíamos hace un momento. Por lo tanto, todas las rutas que definamos dentro del archivo web.php ya tendrán aplicado el namespace. Desde luego, si volvemos al archivo web.php y prefijamos nuestro controller con una barra inclinada para indicar que no es parte de ese namespace, esto va a hacer que no use el namespace del grupo. Si lo guardamos y lo probamos en el navegador, vemos que nos devuelve un error indicando que el controller no ha podido ser encontrado. Es un buen ejemplo para entender cómo a veces en Laravel pasan cosas que parecen mágicas, pero que realmente tienen su lógica.